Ayer veía el diario La Izquierda Diario y veía directamente el anuncio justamente del ministro de Economía de la República Argentina, un nuevo avance, se levantó el cepo. Hay un cierto sector que dice que no va a haber devaluación, pero yo me acuerdo que el 2013 cuando asumió Milei, se devaluó casi un 26% y ahora estamos hablando de casi un 40% y que entre un año y medio para aquí hemos perdido más de un 52, 53% en la persona. Usted que está hacia el otro lado, ¿no? En los sueldos, en el poder de adquisición, ni que hablar de los jubilados, porque si no te va a contar mejor Daniel en ese caso. Pero bueno, queremos hablar de estos temas, ¿no? Y por eso le invitamos a Alejandra Regues, que es dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas, del Frente de Izquierda, bueno, para abreviarlo el PTS, que está aquí con nosotros. Ale, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarte, bienvenida, buen día. Gracias por venir a la radio, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por atendernos y por al toque decirnos sí, ¿no? Es importante. Gracias por la invitación. La verdad que sí es un momento que amerita, ¿no? Tomarse un tiempo, reflexionar y analizar en la medida de lo posible todo lo que está pasando, que es bastante complejo. Uh-huh. Bueno, ¿y qué está pasando? Primero preguntarte con lo que ha dejado el paro, ¿no? En esta movilización, porque hemos visto que la izquierda, el peronismo, los que dicen el kirchnerismo y otros partidos se han unido justamente, y la CGT también, ¿no? Para lo que ha pasado en estos días, pero sigue existiendo la CGT. Pero ¿cuál es tu punto de vista de esto, no? Mira, para mí el primer dato relevante que arroja el paro es que hay mucha bronca contra el gobierno, digamos. De hecho, ha sido un paro mucho más contundente de lo que se esperaba, hasta la propia CGT, por lo que vos decías, que hizo muy poco para garantizarlo el paro, digamos, que fue bastante tibia en su convocatoria. Estaba sorprendida de la contundencia que tuvo. Entonces el primer dato para mí, a pesar de lo que hayan querido mostrar los medios hegemónicos, a pesar incluso de la tradición de la UTA que garantizó el transporte público, sabemos que el paro del transporte es la forma que tienen muchas veces los trabajadores informales de adherir a la medida de fuerza, si no pueden llegar a su lugar de trabajo. Bueno, a pesar de todo eso, los colectivos circulaban vacíos. Hemos visto, a través de la cobertura de La Izquierda Diario que vos citabas, hemos procurado cubrir el paro desde adentro, mostrando, no sé, desde la industria automotriz, las textiles, refinerías, la industria de la alimentación, bueno, los grandes medios de transporte también, exceptuando los colectivos. Los camioneros pararon todo. Los camioneros, exacto, bueno, las refinerías, como decía, en fin, me parece que además de mostrar que hay una gran bronca contra el gobierno, están dando también como otro dato que este discurso de que son los empresarios los que generan la riqueza, los héroes, etcétera, se cae a pedazos cuando ellos mismos dicen se están perdiendo 200.000 millones de pesos en un día, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, fíjate que no se terminan de decidir, ¿no? Si bajarle el precio al paro, diciendo que una medida que no acató a nadie, que era una imposición, decía Adorni, en las estaciones de servicio que se le hace a los trabajadores, etcétera, etcétera. Y por otro lado decir que se perdieron 200.000 millones de pesos, digamos. Entonces yo creo que ahí también el otro dato que arroja, además de que hay mucha bronca, es que hay fuerza. O sea, que quienes movemos el país, digamos, quienes hacemos que funcionen las escuelas, los hospitales, todos los servicios públicos, que se mueva la industria, etcétera, etcétera, tenemos peso, tenemos fuerza y tenemos también poder de veto sobre el gobierno. ¿Esto llevó a unirlos a todos? Bueno, para mí, para mí, si te soy completamente honesta, la CGT hizo paro porque los jubilados se lo arrancaron. Claro. La popularidad que tomó la pelea de los jubilados de todos los miércoles, que empezaron siendo un grupo muy chico, siempre acompañado, pero solamente por la izquierda al principio, y de resistir la sistemática represión del gobierno de Bullrich, etcétera, ha ido generando cada vez más simpatía, más adhesión, y se hizo un reclamo tan popular que si algo hay que reconocerle a los jubilados es el enorme mérito de haber sacado a la CGT, de haberle arrancado a la CGT un paro que, por supuesto, también, esto hay que decirlo, no es suficiente. En las movilizaciones que se hicieron, además el día previo al paro, lo cual ya, fue acompañando a los jubilados y todo eso, pero no deja de llamar la atención que se movilice un día laboral y se pare al otro día en un paro pasivo, digamos, a pesar de esa discordancia, digamos, en esas movilizaciones que han sido bastante grandes también, el día del 9 de abril, se cantaba
que con un paro solo no alcanza, que hace falta un plan de lucha nacional, digamos. Alegre, ¿vos crees que está muy, digamos, el pensamiento que tiene el trabajador, tiene mucho temor ahora de parar esa cosa por la represión que hay laboral, la represión de la policía, del gobierno, de todos lados? Sí, desde ya. O sea, yo digo, también tenemos que decir que el paro no ha sido total y que en muchos gremios no se hizo ni el más mínimo esfuerzo por garantizarlo, digamos. O sea, de repente en el lugar de trabajo estás vos frente a la patronal te aprieta, te amenaza con suspenderte, con descontarte el día, etcétera, y la gente no llega a fin de mes. Pasó con los colegios privados, que dio una vuelta por ellos. Pasó con los colegios privados, bueno, pasó también en el comercio. O sea, el CEOC se adhiere y ahí también salta este otro dato, ¿no? De que vos tenés la mitad de los trabajadores del comercio trabajando de manera informal, sin registro. Bueno, esos trabajadores, ¿cómo se adhieren? Digamos. Bueno, y después tenés los casos para mí más significativos de Tucumán, que son los del citrus y los del azúcar, ¿no? O sea, ni la Fotia ni la Huatre movieron un dedo para que se paralicen esas ramas productivas, digamos, de la pata industrial de Tucumán, que me parece que hubiese sido muy importante, ¿no? Sino que ahí también salta esto que también hay que decir, digamos. O sea, estamos frente a un ajuste brutal que está pasando por los salarios. Después de lo de ayer se va a profundizar seguramente, sí. Pero digo, la UATRE viene de haber cerrado una paritaria que es vergonzosa, digamos. Totalmente. O sea, los cosecheros del citrus, del limón, de hecho, bueno, en el sur de la provincia estuvieron intentando tomar acción y todo, y el gobierno de Jaldo lo reprimió, pero digo, ahí tenés también muy claro de qué lado están algunos de los sindicatos o estas cúpulas de las conducciones sindicales burocráticas que le dan la espalda a los trabajadores, digamos. Hay montones de laburantes en los ingenios que a mí me dicen, mis compañeros incluso del partido, me dicen, mirá, yo no es que no tengo ninguna razón para parar, si a mí me están recontra perjudicando con todas las medidas del gobierno, pero si yo paro me descuentan, si yo paro me persiguen. En 1982, creo que fue el 30 de marzo del 82, Saulo Baldini, que estaba a cargo de la CGT, hizo un paro general en todo el país, que hubo una represión brutal allá en Buenos Aires, y al otro día Leopoldo Fortunato Galtieri, que me mandó al muere a los chicos en el 83, fue a los chicos allá en Malvinas, empezó a decaer y se llamó a elecciones, que fue en diciembre del 83. Yo creo que no hay unión entre todos los gremios que tienen que hacer los paros y demás. Cada uno quiere levantar su bandera y no se junta. Incluso vi el día del 24 de marzo que por primera vez más o menos lo vi todos juntos, siempre había distintos. Pero ¿por qué tanto interés? Si todos queremos lo mismo, siempre le pregunto lo mismo a los políticos, si todos queremos lo mismo para el pueblo, para el país, ¿por qué nos peleamos? Y lo que pasa es que para mí las conducciones sindicales no quieren lo mismo que los trabajadores. O sea, ¿qué te quiero decir? Para mí las conducciones sindicales, cuando yo te digo que les arrancaron el paro, fue porque lo hicieron contra toda su voluntad, digamos. Si vos conocés a alguien de la CGT acá, tiene un sello de goma que ni lo usan ya, no sé quiénes son. Sí, bueno, de hecho, como te estoy diciendo, o sea, en las principales industrias de la provincia no han sido capaces de garantizar el paro, de hacer una medida de fuerza. Mira, el otro día estaba viendo los changos de la Topper, que Jaldo tenía un speech que él decía que su alianza con el gobierno nacional iba a favorecer a los tucumanos y a los tucumanos. Bueno, eso, además de que no sucedió en ningún lado del mundo, lo podemos ver en concreto en casos como la industria textil, ¿no? Bueno, ahí decía el dirigente sindical, van 250 despidos desde que comenzó el gobierno de Milei hasta ahora. Recién anteayer, en el contexto del paro, reunieron en una asamblea a los trabajadores. Y los trabajadores de la planta paralizaron toda la planta y se convocaron en la asamblea. Pero ya van 250 despidos. ¿Por qué no lo hicieron antes? UATEP, el sindicato docente. ¿Paró el 10 de abril? Sí, por supuesto, paró. Era lo menos que se podía esperar, pero viene de arreglar una paritaria del 10% en 4 cuotas. O sea, una cosa que es ridícula, digamos. Entonces, digo, para mí, o sea, lo primero que hay que clarificar es que estas conducciones sindicales no quieren lo mismo que los trabajadores y que más bien toman estas medidas que son aisladas, que son esto es un paro, un día, después capaz dentro de un mes o un comunicado y después un kit de colaboración. Bueno, eso no es un plan de lucha. Alejandra, les contamos a la audiencia, estamos hablando con Alejandra Reguet, hablando de esto de la falta de conducción y por ahí de la coordinación entre los gremios. Yo me pregunto, ¿el gobierno está haciendo mella en esto? O sea, ¿se interfiere entre los gremios? Porque vemos que muchos no se han sumado, hay otros que estuvieron, como decías vos, y lo has nombrado recién, que se han dejado de lado. Digo, ¿el gobierno mete la cola ahí? ¿Están trabajando bien en eso, digo, para mermar la fuerza de los trabajadores, ¿no? Los hijos de UTA hicieron eso con Fernández, semejante traidor. Fernández, todo lo que hizo, arregló con ellos para después de la conciliación obligatoria, justo el día del paro, todo arreglado. Bueno, sí, por eso te digo, o sea, y no es de ahora.
o sea, si Javier Milei avanzó todo lo que avanzó, mantiene con un DNU, intenta avanzar con reformas previsionales, reformas laborales, quite de derechos a los trabajadores que ya los empiezan a intentar imponer de hecho en la fábrica, etcétera, es porque la CGT se lo permitió. No solo, digo, el gobierno desde el punto de vista institucional en el Parlamento, con todos los bloques de todos los partidos que supuestamente son opositores, pero le votan todo a Milei, sí. Sino también por omisión de las conducciones sindicales que no han tomado medidas en el marco de que hay voluntad de resistencia. Eso es lo que yo digo que contrasta, ¿no? La actitud de las conducciones sindicales con lo que vos ves que se expresa en cuanto se llama a parar. Hay un paro que es contundente, que a las propias conducciones sindicales les sorprende la contundencia. Llaman a movilizar y también, o vos mencionabas la movilización del 24 de marzo que fue inmensa. Ahora pregunto, ¿no? Viste que está el relato ese dice, bueno, ¿por qué a Alberto Fernández y a Cristina en el gobierno pasado no le pararon ahí, no paró nada? ¿Qué tenés para decir eso, para contestarle ese relato, ¿no?, que crea el gobierno? Y que la gente lo dice, ¿no? Mira, nosotros particularmente desde la izquierda hemos señalado también bajo el gobierno de Alberto Fernández el carácter cómplice desastroso de un gobierno que ha sido desastroso, que además llegó diciendo que iba a llenar la heladera, que iba a volver el asado y no sé cuántas cosas, y que fue desastroso. De hecho, Milei en gran parte es el producto del desastre y el fracaso de Alberto Fernández. Y nosotros también durante esos años hemos señalado la pasividad de la CGT. Acuérdate durante la pandemia, que el IFE llegaba a cuentagota, que si de repente alguien tenía una changuita y había logrado hacer una changuita ya no le correspondía el IFE. Ha sido una situación realmente muy grave, y la CGT hizo lo mismo que está haciendo ahora, que mira para el costado, digamos, cuando no sentarse a negociar. Entonces, ahora yo digo, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? El gobierno habla contra la casta de los sindicatos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que con esa casta es la que lo ayuda, lo sostiene y le negocia todo. Y al mismo, pero eso no quita que para los trabajadores y las trabajadoras los sindicatos son enormes herramientas de lucha, de organización, para conservar los derechos, para defenderlos. Entonces, por eso nosotros desde la izquierda, y particularmente desde mi partido, el PTS, hemos sido parte de preparar este paro de manera activa desde adentro de los lugares de trabajo, ¿no? O sea, tratando de convocar a los compañeros, haciendo asambleas, impulsando, bueno, también en las escuelas, en los servicios públicos. Porque creemos que es necesario hacernos de una hoja de ruta para recuperar los sindicatos y ponerlo en manos de los trabajadores, que somos quienes verdaderamente tenemos un interés en defender nuestros derechos, y arrancarle a las conducciones sindicales burocráticas la toma de decisiones como hoy la tiene este grupo de los gordos, de Daer, etcétera, etcétera. ¿Por qué el futuro del mundial está con la ultraderecha y demás? Y en Sudamérica tenemos poquitos presidentes, Boric, que es medio tibio también, Lula, que también está arreglando muchas cosas, Petro, que la está peleando, y la mejor en este momento la presidenta de México, que la está peleando a cuero partido, como digo yo, a las invasiones comerciales que está haciendo Donald Trump. Necesitamos, incluso ahora Ricky Martin declaró ayer, yo soy chavista, soy socialista, y ¿viste lo que están haciendo los otros, ¿no? Los otros cantantes? Ricky Martin, Alejandro Sanz, sí. Todos le están quemando los discos, porque son de derecha, ellos, Diego Torres, todo eso. ¿Por qué qué es lo que está pasando con la izquierda, que tiene un programa hermosísimo para el pueblo y sin embargo no llega nunca a donde tiene que llegar? Mira, para mí lo primero que yo buscaría relativizar es esta idea de que a nivel mundial avanza la derecha de manera como más unilateral. Yo más bien lo que veo es un mundo que está muy convulsionado, sí. Desde ya que la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos lo convulsiona aún más, digamos. Si faltaba caos, llegó Trump, pero veo también que a nivel mundial hay procesos que son muy interesantes desde abajo, ¿no? O sea, con experiencias, por ejemplo, en Francia, que se han ido agotando, sí, con partidos de extremo centro, Grecia, sin duda alguna, bueno, hemos visto en todo Medio Oriente, digamos, movilizaciones gigantescas. Ahora mismo en Turquía, un proceso de lucha enorme. Digo, hay para mí otros procesos que por ahí son más vetados, o la propia solidaridad que genera el pueblo palestino, digamos, la resistencia en la Franja de Gaza, que hasta ha hecho que estudiantes de Estados Unidos tomen universidades apoyándolo. Bueno, me parece que hay como un síntoma, te digo que eso no es unilateral. O Die Linke, que hizo una excelente elección en Alemania, un partido de la izquierda. O sea, me parece que más bien lo que hay es mucha crisis, digamos, en países imperialistas, mucha crisis, y que de eso surgen fenómenos que son una caja de Pandora, ¿no? De eso surgen los Trump, surge todo este elenco que vos estabas mencionando recién.
y que el mundo está muy convulsionado, y en ese contexto me parece aún más ridículo lo que decía ayer el presidente, ¿no? En esa cadena nacional, diciendo, bueno, Argentina se está incorporando al mundo, nos estamos abriendo. 30 años, y Trump le responde con otra cosa. Con los aranceles. Sí. Alejandra, pregunto, ¿no? Mi última pregunta ya, porque estamos... me queda una nomás. Y te queda una. Pregunto, ¿se va a unir la izquierda para octubre? Alejandra Reyes va a ser candidata a diputada. ¿Cómo va a ser la situación? ¿Se presentan, no? En Mira, Tucumán, ¿no? Todavía no estamos intercambiando particularmente sobre candidatura y todo. Vivimos en un país donde, bueno, ustedes lo cubren todos los días, sí, y lo vivimos todo. De acá a octubre pueden pasar muchísimas cosas. Desde ya que vamos a participar en las elecciones, bueno, el Frente de Izquierda ya nuclea una parte importante de los partidos de la izquierda. La idea, por supuesto, es siempre que se sumen aquellos que aún no lo han hecho, pero más que estar ahora pensando en candidaturas y escenarios electorales, me parece que con los anuncios de ayer del gobierno, la devaluación enorme con la que vamos a amanecer el lunes, todos más pobres de lo que nos hemos ido a dormir el domingo, se nos presenta cada vez con más fuerza la idea y la necesidad de fortalecer la organización de los trabajadores. O sea, no hay salida a los planes del Fondo Monetario, con el Fondo Monetario de hecho, con Caputo, con las mismas recetas que ya hemos visto, que nos van a perjudicar enormemente. Ni tampoco me parece a mí que vaya a ser una cuestión postergable hasta las elecciones, digamos. O sea, los jubilados que no comen, la pobreza que avanza, no importa la estadística y la cifra que diga el gobierno. Vos tenés en Tucumán gente que duerme en la basura y amanece aplastada por un camión. Entonces, cuando pasan esas cosas, no podés estar especulando con las elecciones del 2027, del 2029, no. O sea, en ese sentido yo creo que hoy hay una tarea urgente. Desde ya que ha llegado el escenario electoral, nos prepararemos, participaremos, etcétera, etcétera. Pero hoy hay una tarea urgente, primordial, que es poner todos nuestros esfuerzos en multiplicar la organización desde abajo para arrancarle a la central sindical un plan de lucha. Bien. Vos sabés que en esta pregunta, que es la última que siempre le hago a los invitados, sobre todo los que trabajan en política, tengo miedo de tener censura, porque tengo miedo que me censuren. Hay caras acá. Me dejen sin laburo. No sé qué esperar. Me dejen sin trabajo. Me dicen, Daniel, tenés cuidado porque son muy peligrosas. Entonces yo hago siempre una pregunta que es el estilo Majul, ¿viste? Que Majul cómo se juega, ¿no? Sí. Bueno, sí. Le pregunto a Alejandra Reyes, acá en otra come, ¿qué le gusta más, el café con leche, con azúcar o con chúquer? Bien jugada mi pregunta, ¿no? Pero Tenés con cuidado. Azúcar, claramente. El que dice chúquer no es tucumano. Me jugué. No, Alejandra, gracias por venir. No, a ustedes muchas gracias por el espacio. Alejandra Reyes del PTS charlando con nosotros aquí en la mañana de Parte de Prensa.